Buenas. Vamos a empezar solo un poquito, pero bueno. Vamos a hablar de Django CMS. Primero me presento. Soy José Manuel, soy de Cádiz, de Borno, y trabajo con Python y Django desde hace como 5 años. Actualmente estoy en París. Dejo ahí mi GitHub y el Twitter, por si queréis contactarme o hacer alguna pregunta. Si no me veis por ahí luego, pues me podéis preguntar por Twitter. ¿Qué es un CMS? CMS es Sistema de Gestión de Contenido. Una pregunta muy tonta, pero está bien recordarla porque muchas veces llega la gente y se cree que dice, me hace una web con Django, pues yo quiero que esto ande ya. Lo que lo instales y le doy a 2 botones, no. Django es más. CMS es que cualquier usuario puede administrar y gestionar contenido de un sitio web con facilidad y sin conocimientos técnicos de programación. ¿Y es Django un CMS? No. Es lo que estaba diciendo antes. La gente suele confundir un poco el concepto framework con CMS. En este caso, Django CMS. También viene dado un poco por el nombre. Django CMS y Django, pues, me genera un poco de confusión. Dentro de Django hay 3 grandes CMS, a mi modo de ver. Hay algunos más que están saliendo, pero para mí los más importantes hoy día, Django CMS, sin duda es el más utilizado y el que más apoyo de la comunidad tiene. Nació en el año 2007 y, vamos, es el que más información, mejor documentación y más plugins podéis encontrar. Webtail, que nació hace poquito, nació con otro concepto totalmente diferente, ¿vale? Y luego haré una pequeña referencia, pero nació con otro concepto y la verdad que ha tenido mucha aceptación también. Y está creciendo, vamos, brutal. Y es muy bonito, la interfaz muy bonita, es muy parecida a WordPress, es más WordPress que Django CMS, pero y por eso entra más por el logo. Pero bueno. Y Mezzanine, que también lleva bastantes años, pero para mí está un poco por detrás de estos dos, Django CMS Webtail. Pero bueno, vamos a hablar de Django CMS, que es el que nos vamos a centrar hoy. Características generales. Voy a ir un poquito más rápido por aquí vamos a ir viendo poco a poco desde lo más superficial hasta un poquito lo más profundo, ¿vale? Y meter un poco de código al final. Características generales de CMS. Está hecho para... Es un lema que tienen ellos en su web y te lo venden como que es un CMS hecho para developers y gestores de contenido y editores. Tiene sistema de drag and drop para editar, es multisite, tiene programación de publicación y despublicación de contenido, tiene generación de sitemap automático y es software libre. Dejo ahí un enlace para cuando deje la presentación colgada en internet podáis entrar y os lleva a un enlace con las características completas de que te hacen dependiendo del servicio que contratas. Como tienen una plataforma propia donde los desarrolladores principales han montado una empresa donde te dan soporte y tiene sus propias funcionalidades extras que te venden. Y viene ahí también. Vamos a centrar ahora en el modelo página, que es donde realmente tiene la gran diferencia respecto a otros CMS. El modelo de página es un modelo jerárquico, está organizado en árbol y hay distintos niveles de profundidad. Es traducible. Está basado en plantillas. Esto es lo más importante. Por ejemplo, Webtail está basado en el modelo. Distintos tipos de páginas son distintos modelos de datos. Aquí no, aquí el modelo es el mismo. Y tiene parte de borrador y parte público. 2 páginas, la misma página pero independiente. Pero entonces todas las páginas tienen el mismo modelo de datos. Sí. A diferencia de otro CMS, todas las páginas tienen el mismo modelo de datos, tienen los mismos campos, todas exactamente igual. La diferencia está en las plantillas. Puedes añadirle más campos, pero se las añade a todos los tipos de páginas.
Y la diferencia viene en la plantilla, en la template y en cómo organiza ese contenido. ¿Cómo se puede extender el modelo de página? Se puede extender de dos maneras. Extendiendo el page y extendiendo el title. Son dos modelos que trae. ¿Y cuál es la diferencia? De que el page es el modelo donde vienen los campos comunes a todas las páginas, independientemente del idioma en el que esté la página. ¿Por qué? Porque cada idioma en el que tú tengas definida en el CMS, si tienes 4 idiomas, tú tendrás una página y tendrás 4 instancias del modelo title linkadas a esa página. Y ahí es donde irán todos los campos referentes a las traducciones. Por eso hay dos formas de extender el modelo. Uno para campos comunes por idioma y uno para campos que sean diferencia de idioma. Por ejemplo, quiero extender las páginas para añadirle una imagen por defecto. Extendería el modelo página. Quiero extenderla para añadirle tag, palabras clave. O sea, añadiría extendiendo el modelo title. ¿Vale? Así como se vería en la interfaz un poco, ahí, bueno, hay un ejemplo pequeño de añadir un icono de página, que sería extendiendo el modelo, y ahí sería cómo se ve la interfaz. Internacionalización. Como he comentado, tenemos tantos idiomas como estén configurados en el proyecto de Django. Y si no existe traducción en una página, podemos definirle un comportamiento de un 404 que me lleva a la home, podemos definirle o que me lleva a otra página. Podemos definirle lo que queramos. Y lo he dicho antes, una traducción es una nueva página. Página entre comillas, un nuevo título. Página es la misma. Luego trae un sistema de permisos propio para simplificar un poco las acciones que puede realizar el usuario y en qué partes puede realizarlas. Se ha visto con Django, la parte de los permisos es un poco engorrosa cuanto más grande es la aplicación, porque tiene permisos tanta granularidad que te permite dejar un usuario vea una parte concreta de un modelo o que un usuario... Entonces esto lo que hace es aunar un poco, hacer un wrapper y simplificar los permisos. Luego los menús tienen template tag específicos para generarlo dinámicamente y podemos integrarlo ese menú con páginas externas. Aparte tenemos también modificadores de menú que nos permite, aparte de sobreescribir el menú que tenemos y hacer lo que queramos con él. Aparte me refiero editándolo con el propio CMS. En Django podemos crear un template y añadirlo y ya está. Pero tendríamos que cambiar el template y volver a reiniciar. Aquí no, aquí todo es gestionado desde el CMS, que es la diferencia. Estos son una serie de templates de tag, como se ve cómo inyectaríamos el menú. Y bueno, sería el template de show menú y los 4 modificadores diciendo pues que me dé la navegación completa, que solo me dé la navegación completa de los árboles anidados, etc. Aquí lo más interesante es la última, donde te permite añadirle la plantilla personalizada para que te metan. Los placeholders. Placeholder es una parte también muy importante porque realmente es donde viene un poco también el juego de Django CMS. Ya no está basado en modelos, en base de datos. Tú lo que defines, las páginas tienen distintos placeholders que tú los defines en los settings y creas plugins que puedes añadir en esos placeholders y son los que muestras luego cuando publicas una página. Ese contenido es el que está en base de datos y es el que va cambiando dependiendo del tipo de página que sea. Si tengo 3 plantillas distintas, imaginaros una plantilla con contenido de texto y un mapa en el lado derecho. Pues si yo a esa misma página le cambio la template y le pongo sin mapa y con otro placeholder que me muestre otra serie de plugins, sin tener que desplegar, sin tener que hacer nada, simplemente cambio la plantilla y me cambio el contenido. También se pueden heredar y tenemos 3 tipos.
placeholder de página, que son los normales que he explicado, estáticos. Los estáticos son muy interesantes porque son placeholder que podemos inyectar en todas las páginas del sitio, de la web. Por ejemplo, el pie de página. El pie de página queremos hacerlo editable por CMS y sin tener que desplegar, pues ponemos un placeholder estático de tal manera que cambiemos el contenido en cualquier página, se va a cambiar en todas. Y luego está los de aplicación. Los de aplicación son estos. Tenemos una forma de inyectarle, de crear aplicaciones que podamos linkar luego en Django CMS y podamos meterle plugin de Django CMS a esas aplicaciones que hagamos. Imaginaros una aplicación personal de una empresa donde tengamos un modelo por cada persona, nombre, foto, fecha de nacimiento, fecha de incorporación, pero aparte luego queramos seguir metiéndole contenido a la vez que pues, va dando mitad, pues va haciendo proyectos nuevos. Pues eso, para poderlo editar y no tener que cambiar el modelo y tal, pues podemos hacerlo de esta manera. Le ponemos en el modelo un campo placeholder field y luego renderizamos aquí como viene que vamos en el template y sería una página como una página del CMS normal. Podemos editar con drag and drop, meterle plugin, toda la cantidad de plugins que hemos desarrollado o los que traiga por defecto. Los otros son los placeholders que hablo, son estos, ¿no? Nosotros tendríamos en la plantilla principal pues placeholder el feature, content y el class. Y esto sería como se ve, ¿vale? Ya los placeholders son aquellos y esto que se ve ahí el feature tiene un plugin texto, el contenido tiene un plugin multicolumna que tiene 3 columnas. Ahora luego lo vemos en la demo, se ve más claro, pero sería esto. Y lo que he explicado antes pues sería añadirle un placeholder de este tipo a la plantilla de un modelo para hacerlo como si fuera una especie de CMS. Luego están los estáticos, como el que he explicado del pie de página. Sería este y viene identificado por las chinchetas estas. Y luego, vale, esto es lo que hemos explicado antes también, lo del modelo. Y luego los plugins. Los plugins es el contenido que podemos meter dentro de esos placeholders. Podemos configurarlo en los settings de Django para que solamente ciertos placeholders acepten ciertos plugins nada más, ¿vale? O podemos abrirlos a todos. Plugins son contenidos reutilizables que pueden ser insertados en las páginas de CMS de Django a través de los placeholders. Por ejemplo, pues, mapas, imágenes, textos. Permiten la publicación automática de información y pueden anidarse. Se pueden cortar, pegar y mover, como si estuviéramos en Word, ¿vale? Corto este plugin de aquí y tal, me lo llevo a esta otra página. La verdad es que eso lo tienen muy conseguido. Y son conscientes del idioma. Tú tienes la misma página, la tienes en 2 idiomas. Una de las opciones que trae Django CMS es, tengo la página ya editada en español, pues creo la página en inglés y le digo, cópiame todos los plugins de esta página en español al inglés. Y ahí, desde la propia edición de drag and drop, puedo editar los textos. Son plugins distintos, en diferentes IDs y diferentes instancias. ¿Vale? Esto, por ejemplo, un ejemplo de un plugin, pues tendría en el modelo, heredaría de CMS plugin y tiene un campo chart field donde le pueden meter un nombre. Luego aquí tendríamos el CMS plugin, que es la parte que controla CMS y donde yo le digo el modelo que es, el nombre del plugin, la plantilla HTML que me lo va a renderizar y en el render lo que le paso. Ahí no le paso ningún dato extra, nada más que le paso la instancia, el placeholder al que va y nada más. Y esta sería HTML, diferente nada más cojo el usuario. Si está autenticado, cojo el usuario y si no, pues pongo el del plugin. Entonces, resumiendo, tenemos páginas tienen tantos títulos como idiomas tengamos configurados en el proyecto, las páginas están diferenciadas entre sí por plantillas y las plantillas lo que tienen dentro son distintos huecos, placeholders, donde yo puedo ir metiendo contenido, distintos plugins que tenga desarrollados o que haya instalado ya de terceros. Vale, y esta parte de aquí, aplicaciones de tercero y AppHub, es lo que realmente diferencia este CMS de REST. ¿Vale? Trae una cosa muy importante que es que
permite integrar fácilmente aplicaciones propias dentro del CMS, de tal manera que yo pueda publicar una aplicación y todas sus URLs que gobierne la aplicación a través de aquí. Y no va a estar online hasta que yo no la publique. Y puedo publicarla sin tener que hacer ningún despliegue, simplemente borrando la página. ¿Vale? Los modelos aceptan plugins a través de los plugins del field, que es lo que hemos explicado antes, lo que hemos visto antes. Y luego tenemos configuración de la integración de menús personalizados. Que podemos hacerlo, por ejemplo, tengo una aplicación Pulse, ahora vamos a ver la demo, una aplicación de Django del tutorial. Pues yo me creo un menú en el toolbar de Django CMS, que es donde se hace toda la edición, para editar esa aplicación si tiene que entrar en el admin y que todo se vea como un producto, ¿vale? No edito el CMS aquí o para ir a editar esta aplicación me tengo que ir al admin, no, todo se ve como si fuera un mismo producto. Y luego tenemos endpoint personalizado. Yo me creo la aplicación Pulse, la de Django de encuesta, pero le pongo el nombre que quiero, para inglés, para español o como si le quiero poner en dos sitios distintos, pues quiero tener los URL. ¿Vale? Esta es la forma. Tendríamos que crear un CMS Apps donde linkamos la aplicación y le decimos dónde están todas las URLs de esa aplicación y luego las echamos. Entonces sí es verdad que la app no estará disponible hasta que la página no sea publicada. Y luego el menú para gestionar esa aplicación pues sería así. Tenemos el CMS Toolbar y nada, aquí simplemente lo que hacemos es decirle las dos URLs, la del listado de admin y la de añadir nuevas encuestas, y aquí abajo pues cómo se va a mostrar en el menú, ¿vale? Vamos a hacer la demo, pequeña demo que he preparado y vemos realmente de qué estamos hablando. Esta parte de aquí sería el toolbar del que estoy hablando. Aquí donde tendríamos todas las páginas. Dependiendo de los idiomas que tengamos, pues aquí nos aparecerán los distintos idiomas para publicar y despublicar páginas. Luego hablábamos de que son distintas instancias de title. Vale. Ahora mismo yo tengo una aplicación full, es la aplicación de Django, el tutorial de Django, y la tengo publicada bajo la URL Pulse. Entonces, si yo aquí voy a tenemos una serie de encuestas activas. Y ahora vamos a decir que vale, pues tendríamos la serie de URLs que van a la aplicación. ¿Qué pasa? Para yo despublicar esto tendría que borrar ese URL y hacer un nuevo despliegue. Bueno, aquí es muy fácil, pero en una aplicación que tenga integración continua y content delivery, pues no es tan fácil tener un nuevo despliegue. ¿Cómo haríamos esto integrado con el CMS? Bueno, estamos aquí. Aquí tenemos el fichero CMSA, del que hemos hablado antes. Indico el nombre de la aplicación y dónde están las URLs. Y aquí el toolbar, donde le digo la URL del admin, donde tiene que ir al listado, y aquí para que me dé el formulario de añadir nuevas encuestas. Si yo añado una nueva página, en configuración avanzada, aquí en aplicación ya me sale una aplicación Pulse. La he identificado porque la tengo ya
con el fichero que hemos visto. Si le doy a grabar, aquí ya me aparece con este simbolito, que en la leyenda no me aparece como que es un Habacuc. Por lo cual, yo ahora publico, bueno, no la tengo publicada, entonces si entro aquí en encuestas, no está. En el momento en el que yo publique esta página, ya la tenemos ahí en vivo, ¿vale? Y sigue funcionando igual. ¿Qué frase de Mariano Rajoy es tu favorita? Que alguien pare, coño, es lo último. Exactamente igual. Y ahora nos cargamos la página, pues ya no queremos esta aplicación en producción. Pues igual. Estaría. También, fijaros que al momento de incluir una nueva página, voy a enseñar por aquí, tengo aquí mi HTML del menú, donde como veis tengo el template tag para que me vaya cogiendo automáticamente las páginas que vaya publicando. De tal manera, eso, si añado una nueva página aquí, aquí me aparece automáticamente en el menú la página, ¿vale? Y si la borramos, pues bueno, como hemos dicho antes. Esto es lo que decía de drag and drop, pues estamos aquí, vamos a hacerla. Aquí tenemos la parte de edición de drag and drop, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí tres partes. Este sería el placeholder de contenido, donde hemos puesto un plugin style, otro style, esto es un tip de contenedor y esta es una row. Y tiene estos tres plugins, que son tres columnas con texto dentro. Yo, por ejemplo, esto lo cambio aquí. Fijaros que cambia aquí, ¿vale? Y si necesito, bueno, lo copio, este lo elimino. Y además también queda bastante. Nada. Esta ha sido la presentación. Si tenéis alguna duda o queréis preguntar ahora algo, si no, pues luego hablamos. ¿Alguna pregunta? Hola, quería preguntar. Bueno, nosotros hemos usado Wagtail porque nos parecía bastante interesante tener modelos que luego tienen su página, ¿no? Cada uno con sus campos diferentes. ¿Cómo replicarías esto con Django CMS? Pues tendría los campos que me hicieran falta para los que son comunes, los tendría en el modelo página o title, depende si me hace falta por distintos idiomas, y luego tendría distintos plugins con los que conformo esas páginas, pero aparte, donde diferencia es la template. Yo voy a buscar en el modelo página aquellas que tengan la template persona o la que tenga la template equipo. Y ahí es donde voy a ir buscando ya los datos que me hacen falta de los plugins. Una persona que me hace falta una descripción, bueno, por eso a lo mejor lo puedo tener en el modelo. Que no lo tengo común,
Pues lo tengo en un plugin. ¿Vale? El problema de tenerlo en Webtail, a mí me gusta Webtail también mucho, pero y además gráficamente muy, muy bonito, visualmente, pero le gana mucho esta con la integración de aplicaciones. Webtail no te da una manera sencilla de integrar aplicaciones como te da este. Y aparte también las traducciones, la forma en la que le implementa Webtail, con un campo por cada idioma duplicado, tampoco me parece lo más eficiente. Realmente. Aquí, si quieres, ahora lo hablamos un poco más extendido, pero porque da para debate. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, hola. Yo quería preguntar cómo maneja esto contenido multimedia. Me imagino que habrá algún tipo de plugin que te deje poner vídeos en las páginas, ¿no? Lo vemos en un momento. Es como lo que he mostrado antes. Pero claro, no me ha llegado hasta... Yo aquí quiero poner un vídeo, simplemente aquí en esta estructura de aquí, es donde voy insertando el contenido. Si veis aquí tengo toda la serie de plugins que puedo meter. Has dicho un vídeo, ¿verdad? Sí. No sé si ahora mismo tenemos aquí, sí. Videoclip. Aquí donde indicamos qué plantilla queremos mostrar en ese vídeo. Aquí le ponemos una URL de YouTube, por ejemplo. Y aquí si queremos ponerle una imagen para que sea la que muestre Pero no podría almacenar el propio vídeo sin referirse a YouTube. Sí que sería posible. Sí, podrías también. Podrías también. Este en concreto no te da la opción, porque te da la opción si metes tu URL de tu vídeo almacenado, pero lo bueno que tiene Python es que te lo puedes currar tú. Ya. Pero aparte hay plugins de vídeo que te permiten tener, o sea, Django CMS tiene de por sí un gestor de media donde almacenar carpetas, ficheros, y aquí donde yo almacenaría los vídeos. Es que esa era, linkarías estos vídeos directamente desde este... esa era mi segunda pregunta. Si todo se tenía que almacenar en la base de datos o podías guardarlo como ficheros, tal. Pero bueno, ya veo que se puede guardar como ficheros. Claro, realmente tú lo almacenarías, dependiendo cómo lo tengas configurado, en un servicio como S3 de Amazon o en el propio servidor. Pero es eso, lo almacenas. Al final eso es una interfaz que te da la URL tuya que te lleva a tu fichero, pero tu fichero lo tienes en tu servidor, lo tienes en un formato S3 o... Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Felicidades por la charla. Mi pregunta es si esto por defecto implementa alguna API REST por si yo tengo, por ejemplo, el contenido federado en otro sitio y quisiera, pues, mediante un HUD o algo, introducir el contenido en el CMS. Estoy hablando de memoria, creo que lo metieron en la 3.5. Creo que lo metieron en la 3.5, pero de hecho el Livio, que es el que tiene este repo, es la empresa que mantiene en gran medida el Django CMS. Y ellos desarrollaron Django CMS REST API, que integra Django REST Framework, y lo tenían como aplicación independiente y tú integrarlo era trivial. Pero creo además que ya lo han metido en el core. Ajá, vale. Gracias. Nada. Yo tenía una pregunta y es que si tú, por ejemplo, realizas un cambio en una página cualquiera y decides publicarla y la página anterior la despublicas, me imagino que hasta que no pare de servir a todos los que la están utilizando actualmente no sigue activa, ¿no? Eso ya es un tema de cacheo, no me he metido ahí. Lo que os he mostrado un poco capa superficial, esto puedes indagar todo. Tiene una parte de caché donde tú defines el tiempo de cacheo de cada página. Y esta pregunta que tú haces
está ligada a esto. Si tienes una página cacheada 15 minutos, por ejemplo, o 5 minutos, el tiempo en el que tú publicas y despublicas esa página, pues mientras esté cacheada te va a servir la que tenías antes y la que cuando se pase a caché te va a servir el cambio que hayas hecho. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, un aplauso, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y a los organizadores por invitarme. Como ya hemos dicho, bueno, voy a hablar un poco del ORM de Django. Bueno, esta charla es un poquito técnica y tal, pero voy a intentar no hacerla aburrida. Y lo único, os quería hacer una pregunta antes de nada. ¿Quiénes de aquí habéis utilizado SQL o sabéis SQL más o menos para hacer consultas a base de datos? Buah, genial, perfecto, muy bien, pues tiramos. Vale, me llamo Héctor Pablos López, soy desarrollador frontend en StyleSage. En StyleSage el desarrollo frontend lo llamamos al desarrollo full stack, o sea, utilizamos, vamos desde el servidor hasta el navegador. Y llevo en Madrid y en StyleSage llevo 2 años y medio trabajando durante todo este tiempo a tope con Django, y ya antes de eso había estado un tiempo haciendo proyectillos míos en los que había aprendido algunas cosillas, pero bueno, cuanto más he aprendido ha sido en estos 2 años y medio. Entonces nosotros en StyleSage utilizamos Django para hacer una aplicación en la que no solo exprimimos el ORM, sino que exprimimos Django bastante. Lo tenemos bastante, usamos las cosas que nos interesan, las que no, y tenemos también algunas cosas que hemos modificado y hacemos ahí algunas cosas chulas. Si luego queréis alguna información, lo que os pueda decir, me podéis preguntar. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, primero vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar de las expresiones. Las expresiones son como los building blocks de una consulta en el ORM de Django, son como las distintas partes en las que se compone. Una expresión puede ir dentro de otra expresión, entonces vamos haciendo como una especie de pirámide y lo comentaremos luego. Vamos a hablar de un tema peliagudo en el ORM de Django, que es el joining de tablas. Lo vamos a tratar lo más extensamente que podamos. ¿Y qué hacer cuando el ORM se nos queda pequeño y falla? ¿Qué podemos hacer cuando eso pasa? Entonces, empezamos con una pequeña introducción en la que vamos a hablar de un rant de este vídeo de YouTube. Os subiré las transparencias, entonces podréis verlo. ¿Qué pasa con este vídeo de YouTube? Es un vídeo de 2012. En él se hablaba de algo que no se podía hacer en el ORM de Django, que era muy sencillo en SQL, y en ese momento no se podía hacer. Afortunadamente el ORM de Django ha avanzado mucho. Eso que se hablaba en esa charla ya sí que se puede hacer, pero bueno, era una buena descripción de cuáles eran los fallos del ORM de Django, de las decisiones de diseño que no habían sido acertadas y por qué. Y bueno, si podéis echarle un vistacillo, aunque está desactualizado, echadle un vistacillo. Y os preguntaréis por qué comento este vídeo. Este vídeo lo realizó este chico, que bueno, es de una charla que dio este chico que se llama Alex Gaynor, que bueno, tiene una gran carrera, o sea, él ha hecho muchas cosas, es muy bueno. ¿Y por qué es relevante que sea este chico? Porque este chico es desarrollador del ORM de Django. Entonces él mismo podía describir perfectamente cuáles habían sido los errores de diseño que él consideraba que había tenido el ORM de Django, y él decía que él odiaba el ORM de Django. Estoy seguro de que ya no es así, pero bueno. Entonces, si el ORM de Django tiene esos problemas, ¿por qué deberíamos utilizarlo? Yo creo que hay razones muy fuertes para utilizar el ORM de Django. La primera de ellas es agnóstico en cuanto al motor de bases de datos. Es decir, podemos cambiar nuestra base de datos, la tenemos en Postgres, la ponemos en MySQL o en SQLite y no tenemos que hacer cambios en el código. Supongo que si tenéis algo de experiencia ya sabréis que esto es trampa, o sea, no es exactamente así. Pero bueno, hay una gran parte de base de código que vas a poder mantener, aunque cambies el motor de base de datos, sin tener que cambiarla. No todo, si ya empiezas a hacer cosas un poco más difíciles y hablaremos aquí de ellas, pues a lo mejor sí que tienes que cambiar ese tipo de cosas. Luego también que escribimos consultas en alto nivel, no es como SQL o vamos, que SQL es como texto plano. Nosotros podemos hacer uso de las estructuras de Python, podemos hacer uso del control de flujo de Python y además, pues eso, lo hacemos con Python, que si estamos aquí todos es porque nos gusta Python, se supone, o al menos lo utilizamos. Y luego, que está completamente integrado en Django. Esto también es muy importante. Al final, o sea, nosotros definimos los modelos en Django, se crean las migraciones automáticamente, también podemos hacer migraciones de datos nosotros, todo eso lo podemos meter en control de versiones. Al final está completamente integrado en Django y es muy fácil utilizarlo y es súper cómodo. Entonces, yo creo que son razones más que suficientes para plantearnos usar el ORM de Django,
aunque tenga sus pequeños problemas. ¿Y cuál es el objetivo de esta charla? ¿Por qué dar esta charla? Bueno, a raíz de lo que he contado al principio, que el ORM de Django tiene limitaciones, tú vas a la documentación y es bastante buena. Lo que pasa es que a mí me pareció que había un punto en el que acababa la documentación en el que a mí me hubiera gustado seguir profundizando, y que además no solo eso, sino que además de que me hubiera gustado seguir profundizando, había cosas que me hubiera gustado que estuvieran explicadas un poco mejor. Digamos que es como la documentación 2.0 del ORM, algunas de las cosas que voy a contar. Y luego que no hay ejemplos en SQL en la documentación del ORM, bueno, de Django en general y en la parte del ORM. Entonces esto es normal, porque está orientado para todo el mundo, sepas SQL o no, pero si sabes SQL, algunas de las cosas las vas a entender mucho mejor. Entonces, yo creo que nosotros, por lo menos yo voy a intentar poner ejemplos en Python y el equivalente en SQL durante toda esta charla, y así los que sabéis SQL muy probablemente entendéis mejor lo que se está haciendo con el ORM. Entonces, dentro de la introducción vamos a ver qué es una expresión básica o una consulta básica, y de aquí vamos a partir y vamos a llegar lo más lejos que podamos. Esto significa que tenemos un modelo que se llama car, que es una tabla que se llama car, entonces podemos entender que tiene datos sobre coches. Uno de los datos que tiene, una de las columnas que tiene, uno de los fields es model name, el nombre del modelo. Luego también tiene otro que es el build year, el año en que se construyó. Entonces nosotros podemos decir, quiero que en la tabla de coches me cojas el field model name y que filtres, o sea, que solo me muestres aquellos datos que corresponden a coches cuyo año de construcción fue superior a 1995. Hay muchos detallitos que vamos a explicar un poco más en el ORM de Django. Por ejemplo, está ese punto values, eso es una expresión. Ese punto filter, eso es otra expresión. Ese barra baja gt, eso es un lookup field. Todas esas cosas les vamos a ir explicando un poco, pero bueno, partimos de aquí. Y esa es la traducción a SQL que tendría este código del ORM de Django. Estas cosas muy fáciles, súper fáciles de hacer. Entonces vamos a profundizar un poco más en las expresiones, que como he dicho antes son los building blocks. A partir de las expresiones, juntándolas, metiendo unas dentro de otras, creamos consultas SQL. Lo primero, ¿qué es una expresión? Pues es un valor simple o calculado que se puede usar en una orden de ML. Dicho más fácil, puede ser tan sencillo como una cadena que representa un campo del modelo, o puede ser una función del ORM de Django como filter, order by, annotate o aggregate, y luego además las expresiones se pueden meter de otras expresiones. Entonces, lo que he dicho, podemos hacer expresiones en base a expresiones y llegar a cosas muy complejas, pero las expresiones son los building blocks. Todas estas son expresiones. Filter es como un where para filtrar resultados, order by es el order by de SQL, annotate es para poner ahora lo voy a explicar, para poner un alias a una columna, etc. Entonces, una de las expresiones con las que vamos a empezar son los objetos F. Estos son el tipo de cosas que a veces las ves en la documentación y te queda un poco así como, no sé muy bien qué es esto. Pues un objeto F representa el valor de un campo. ¿Qué quiere decir? Con F, si ponemos entre sus paréntesis la cadena que se refiere al field del modelo, lo que obtenemos, lo que eso nos da, es el valor del modelo. Si pusiéramos solo las comillas sin la F, lo que tendríamos es el campo. Nos estaríamos refiriendo al campo. Aquí nos estamos refiriendo al valor que tiene ese campo. Entonces, ¿para qué podemos utilizar esto? Pues, por ejemplo, para lo que veis aquí, para comparar un campo de una tabla con otro. Eso no podríamos hacer units products mayor que y poner solo comillas units all, sino que tenemos que usar la F porque nos estamos refiriendo al valor de ese campo. Entonces aquí decimos, dame todos los coches cuyas unidades producidas sean mayores que las unidades que se han vendido, es decir, los coches que nos han agotado en ventas. Pasamos a los objetos Q. Esto en la documentación dice que encapsulan colecciones de argumentos, no sé qué, no sé cuántos. A mí lo que me parece más fácil de explicar es que son partes de una consulta SQL. Pueden ser partes del select, pueden ser partes del where, y sobre todo los objetos Q son muy utilizados para hacer consultas en las cuales dentro del where quieres poner un OR, o sea, una condición u otra. Entonces, eso es lo que se está haciendo precisamente aquí. Queremos filtrar los coches que tengan una cantidad de kilómetros, hayan recorrido una cantidad de kilómetros mayor que 1000 o que hayan sido construidos en un año anterior a 1990. Para poder hacer este OR tenemos que usar objetos Q. Y también se pueden utilizar para más cosas, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Annotate, lo he dicho antes, muy sencillo. Es como para poner un alias a un campo de una tabla de la base de datos.
es el as de SQL, o sea, muy fácil de explicar. Lo que pasa es que Annotate también tiene algo muy chulo, que cuando tú haces un Annotate de algo dentro de una consulta SQL en el Django RM, a eso te puedes referir más adelante. Yo aquí he dicho que voy a llamar a plateNumberPlate, y si luego hiciera un filter, podría referirme indistintamente a ese campo como plate o como plateNumber. Entonces esto va a ser muy útil para algo que veremos a continuación, pero de momento nos quedamos con que esto es un as del SQL, le damos un nombre a algo. Y aquí una de las cosas que más me gustan a mí, por lo menos, las funciones. Nosotros tenemos, Django RM viene con varias funciones ya, o sea, viene para cada uno de los sistemas de bases de datos que gestiona, el ORM te da como una serie de funciones que están dentro del gestor de bases de datos y tú las puedes utilizar sin escribir SQL y nada por el estilo. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes tener un gestor de bases de datos en el que tienes funciones que no están implementadas en el ORM de Django. Entonces, ¿qué haces? Tienes que crearte tú en código como una especie de wrapper para esa función, que al final es una clase. Entonces es muy fácil definirlas. Por ejemplo, daysBetween. Si imaginemos que tenemos una función que se llama daysBetween en nuestra base de datos, que hace un cálculo en los días que hay entre dos fechas. Aquí, simplemente con poner eso, el ORM de Django ya sabe que la función se llama daysBetween y que lo que le pases como parámetros lo tiene que meter entre los paréntesis que van de después between, y si son, en este caso no, pero si fueran strings, que les tiene que poner comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podemos hacer algo súper complicado, como esa función que viene ahí, yearMonth. Perdón, queremos sacar el año y el mes de un campo que es un datetime o un date. Entonces, esto es una operación pues, que tienes que usar varias cosas, que te da el sistema gestor de bases de datos, y tú no lo puedes traducir directamente como cosas del ORM de Django. Entonces aquí se utilizan varias cosas para poder expresar esto en el ORM de Django. Con función solo no nos valdría, porque tenemos que poner un template, que es lo que hay abajo, para decirle qué serie de cosas, qué serie de opciones tenemos que pasarle a cada una de las funciones que estamos usando internamente en el sistema gestor de bases de datos. Luego además le tenemos que decir, en este caso, la aridad de la función es 1, no le podemos pasar más de un parámetro a esta función. Y lo que nos va a devolver es un campo de texto. Si fuera un entero, pues podríamos poner ahí entero, si fuera un booleano, lo mismo. Entonces, estas son las funciones. Esto a mí me parece súper interesante y yo lo utilizo mucho. Pero no solo podemos tener funciones normales, sino también funciones que hagan agregaciones. Entonces, esto es básicamente lo mismo de lo que estábamos hablando antes. Lo que pasa es que el ORM de Django sabe que esto es una agregación, entonces lo va a interpretar como tal y va a hacer un agrupamiento en el SQL que genere. Entonces, pues con esto podremos, por ejemplo, en el sistema gestor de bases de datos tiene una función para calcular percentiles, que además tiene como una sintaxis un poco compleja, y nosotros la podemos utilizar simplemente utilizando esta opción y pasándole lo que son los percent, o sea, las expressions, que es lo que le pasas como el primer parámetro al percentil, y luego además, no habíamos hablado de esto, pero también se puede usar en las funciones normales, le puedes pasar name parameters y luego eso sustituirlos en cualquier parte de la template por el nombre que le hayas dado. Por ejemplo, percent, se lo puedes pasar así y ahí podrías poner desde 0 a 1, lo que quisieras. Y la función se utiliza así cuando en realidad el template es bastante más complejo. Estás gestionando muchísimo mejor la complejidad que tiene esa consulta SQL. Y después de los arrays también tenemos los custom lookups. Otros que a mí me gustan mucho, porque al final hemos visto antes lo de /lt, que es less than, menor que, /gt, o sea, greater than. Hay un montón que nos da Django. Pero nosotros podemos hacer nuestros propios lookup fields. La sintaxis también es un poquito más complicada a la hora de definir las clases, luego tienes que usar un decorador para registrarlo. Bueno, nada especialmente complejo en ese sentido. Lo que sí que tienes que pasarle es el lookup name, que es, por ejemplo, si fuera la función lt, o sea, less than, ahí pondríamos lt. Yo estoy aquí creando una que se llama contains keyword, entonces esto va a mirar un campo de texto a ver si hay una keyword. ¿Cómo lo hace por debajo? Eso no nos preocupa ahora mismo. Luego tenemos que implementar el método asSQL, el cual, bueno, aquí se están haciendo varias cosas, vamos a resumirlo. Lo que haces es poner en la template la parte izquierda y la parte derecha que le has pasado.
¿Cuál es la parte izquierda? Lo que veis señalado como LHS. LHS es un campo de la base de datos. El lookup name, que lo hemos definido al principio de la clase, es cómo tienes que llamarlo para utilizarlo. Este campo de texto contiene keyword igual a, y entonces RHS es la keyword que queremos ver, si contiene o no. Pues ahí está. Solamente con eso ya estamos utilizando toda la complejidad que tenemos debajo. También está hecho adrede que ahí en ese template lo que ponga sea script.contains keywords. ¿Por qué? Porque eso es a lo mejor es una función que me he creado yo para mi base de datos. La he creado yo que sé, en el lenguaje que quieras. Y por supuesto esa no va a estar implementada en el ORM de Django. No es ya que sea una que viene con el sistema gestor de base de datos, sino que es que además esta, como la has hecho tú, no va a estar implementada. Entonces estás metiendo esa lógica en la base de datos, que puede ser muy importante que esté en la base de datos, porque puedes tener muchos datos que tratar y se tienen que tratar allí. Y entonces la puedes utilizar simplemente utilizando esto, el barra baja contains keyword igual a lo que sea. Esto me parece súper interesante. Entonces, esto que ya es bastante interesante, que estamos hablando de expresiones y que hemos visto algunas súper chulas, ya cuando las combinas, ya es una locura. Entonces, vamos a empezar fácil. Metemos funciones dentro de funciones. Esto, si escribís SQL, es súper sencillo, o sea, es algo que te parece como que puedes hacer todos los días. Pero no es tan evidente cuando lees la documentación del ORM de Django y no es tan evidente cuando lo estás utilizando. Aquí, por ejemplo, no sé si os acordáis que habíamos creado una función antes que se llamaba daysBetween, que era muy sencilla, la habíamos creado nosotros porque el ORM de Django no nos la daba. La función now sí que nos la da. Ahí estamos utilizando también un objeto f, o sea, ya tenemos, el objeto f es una expresión, el now es una expresión, el daysBetween es una expresión, el annotate es una expresión, y como veis ahí estamos usando 4 expresiones que están como juntándose todas ellas para crear un SQL que es mucho más complejo de lo que parece realmente que podemos hacer con el ORM de Django. Bueno, y luego además, como lo estamos anotando, lo que os contaba antes, si anotamos algo, en el resto del ORM de Django podemos utilizar esa expresión para filtrar para lo que queramos. El caso es que podemos usar ese nombre. Number of days es como hemos anotado el valor de ese field, y luego al hacer el filter usamos number of days también para decir que sea menor que 100. Bueno, este es el SQL traducido. PostgreSQL no te permite poner el alias que has puesto en el web, entonces Django lo sabe y te lo traduce. Entonces, antes hemos visto funciones dentro de funciones, pero también podemos usar funciones agregadas, que también hemos hablado antes. Entonces, aquí está el sum. Lo tenía despistado. El sum lo que hace es todo lo que habíamos hecho antes, lo metemos dentro de un sum y lo que va a hacer es sumarlo, agrupando por región X. Entonces, para cada región, aquí vamos a tener los días que ha tenido de vida todas las compañías de esa región. Y entonces Django ya se encarga de generar el SQL y como veis ahí hay un group by, muy bien puesto, porque es lo que hemos puesto dentro del values, y como el sum sabe que es una función de agrupación, sabe que tiene que meter un group by. Entonces, funciones dentro de funciones y además pueden ser agregadas. Luego, las expresiones condicionales también son súper útiles. Django te las proporciona, son el case y el when. Y lo que hacen es generar un case y un when, los de toda la vida de SQL. Entonces, aquí vemos que de todo lo que habíamos aprendido antes, lo podemos seguir utilizando. Y bueno, en este caso estamos haciendo una cosa sencilla, que estamos viendo los productos que están descontados y que aún no se han agotado. Y de todos esos estamos sacando cuántos son por cada retailer. Retailer, por ejemplo, de moda. No sé por qué se me habrá ocurrido esa idea. Será que me suena de agua. Entonces, aquí sacamos todos los productos que tiene descontados cada vendedor. Le podemos pasar el distinct a true, que eso también es importante. Le tenemos que definir que nos lo devuelvan un integer field. Y ya cuando llegamos a juntar todo eso, pues no sé si os acordáis, lo voy a poner otra vez, discounted product count. Ahí es lo que estamos definiendo, está puesto como abreviado entre conchetes y con 3 puntos suspensivos. Y luego podemos sacar otro campo que se llama average discount, o sea, el descuento promedio que tienen, en el que utilizamos el discounted product count, como veis ahí abajo, para dividir la suma del...
Bueno, o sea, para sacar el descuento, el average discount de los objetos. Entonces, como veis aquí estamos utilizando como todos los building blocks que habíamos estado definiendo. Que si condicionales, que si utilizar funciones que son propias nuestras, que si utilizar funciones agregadas, todo ese tipo de cosas lo estamos consiguiendo sacar aquí y estamos haciendo una consulta muy compleja y estamos llevando esa complejidad a la base de datos, no a nuestro código. ¿Por qué es importante esto? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con millones de datos. O sea, a lo mejor podemos estar haciendo esta consulta sobre 200 millones de productos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cogerme los datos porque no me da el ORM, entonces me cojo los datos y utilizo pandas o lo hago directamente en Python, hago los cálculos que necesito. No, porque te va a tardar muchísimo en llegar los datos primero desde el sistema gestor de base de datos a tu servidor, van a tardar un montón, si son muchos, y luego el cálculo y te cuento. Entonces, tienes una base de datos que está además perfectamente preparada para hacer este tipo de cálculos sobre muchísimos datos. Una base de datos columnar, optimizada porque tiene memoria RAM, los campos relacionados y te puede hacer los cálculos de una manera súper rápida. Entonces, si queremos usar el ORM de Django y decimos, también quiero hacer esto, ¿es posible? Sí. Lo único que tenemos que investigar un poco y llegar a estas conclusiones. Y bueno, pues es importante y funciona perfectamente. Y bueno, esto a mí me mola mucho. A mí esto me abrió mucho los ojos de decir, bueno, el ORM de Django no es tan malo. Pero ahora viene algo un poco menos bueno, que es el joining. Entonces, el sistema gestor de bases de... Bueno, el ORM de Django está sobre todo pensado para hacer consultas sencillas. A pesar de que hemos visto que le podemos sacar mucho partido, hay cosas que son no muy difíciles y no puede hacer. Entonces, bueno, vamos a hablar del joining. Si tenemos una foreign key, en una tabla definimos una foreign key, hacer el join es muy fácil. Nosotros solo tenemos que decirle que coja el campo que queramos de la otra tabla y para ello tenemos que referirnos a la foreign key. Veis ahí, parameter category está definido como foreign key y yo cuando le digo que coja ese valor pongo también parameter category y luego barra baja y un campo de esa tabla, la que está referenciada por la foreign key. Dentro de la tabla parameter category habrá un campo que será name. Entonces Django es capaz de interpretar esto y saber que como es una foreign key tiene que hacer un join con la tabla parameter category. Y como veis hace un inner join, hace el join correcto. Pero si tuviéramos many to many fields, más de lo mismo. Aquí por ejemplo tenemos un campo definido que es affect identities, entonces queremos sacar el nombre de esas affect identities y lo que hace es traducirlo por los left arbitrary joins también de la manera correcta. Vale. Entonces, para facilitarnos un poco esta gestión, tenemos un par de funciones que son bastante chulas, que son el select relative y el prefetch relative. Select relative lo que hace es que en una sola consulta obtengamos todos los datos de la tabla relacionada con la categoría del parámetro y lo convierta a model. Es decir, que cuando nosotros pedimos parameter category, o sea, lo que va siguiendo esa foreign key desde parameter, lo que va a hacer es, en esa misma consulta ya coger todos los datos e instanciarlos. Es decir, nos va a devolver instancias de la clase de parameter category, de ese modelo que representa una tabla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Luego, cuando tenemos esta estructura en memoria, porque ya hemos hecho la consulta, ya hemos ejecutado el query set, ya está populado, por eso pone lista ahí, pues nosotros podemos acceder a todos los parameter categories de cada parameter, a todos los datos de ese parameter category que tiene, sin necesidad de hacer consultas adicionales. Y con esta sintaxis, que es la sintaxis de objetos de Python. Están ya instanciados, o sea, cuando hacemos parameter 0, el primer parámetro que nos ha devuelto, punto parameter category punto name, no está haciendo un nuevo acceso a base de datos. Y lo mismo con prefetch relative, una vez más la diferencia es que esto es para many to many fields o para relaciones NaN. Entonces, lo que hace aquí es exactamente lo mismo y, bueno, pues es lo mismo. O sea, al final lo que hace es ir a la base de datos, coger todos los datos relacionados y te los deja disponibles en instancias de objetos que representan los modelos de Django. Esto también es incluso mejor porque al final, si no hacemos esto, como estamos haciendo un join de many to many fields, nos va a generar el producto cartesiano, es decir, que por cada una de estas tablas, por todos los many to many fields, o sea, todas las relaciones que tenga, la va a repetir. Entonces vamos a tener como muchísimas filas en lo de arriba.
Aquí no, cada uno de ellos tiene ya su conjunto de valores relacionados y no tenemos tantos datos repetidos. Es mucho más fácil iterar sobre ello, por ejemplo, una vez que tenemos hecho el código. Entonces, estas dos cosas son súper útiles. ¿Y qué pasa si no tenemos foreign key? Que hemos estado hablando siempre de foreign key, de many-to-many fields, pues nos queda a veces, la mayoría de las veces, el método extra. Pero no perdamos la esperanza. ¿Qué puede pasar si no tenemos foreign key y tenemos dos tablas que tienen un campo que sabemos que está relacionado? Pues resulta que nosotros podemos tener, podemos tener acceso a bases de datos desde nuestro Django, que a lo mejor no gestionamos nosotros. Se cargan otros equipos, el equipo de backend, el equipo de data science, el equipo de no sé qué, se cargan ellos añaden fields, ellos los quitan, ellos cambian las relaciones como ellos quieran. Entonces, tú para eso no necesitas gestionar la base de datos desde Django. Y lo que puedes hacer para decirle eso a Django, que no se tiene que preocupar del DDS, es poner manage a false. Entonces, como Django no se tiene que preocupar del DDS, o sea, tú al final no vas a poder gestionarlo con migraciones, esta tabla, pero es que realmente no lo necesitas. No te va a generar las migraciones si le pones manage a false. Así que, con esto, podemos definir como foreign key campos que realmente dentro del gestor de bases de datos no lo son. ¿Y esto para qué nos vale? Para que podamos utilizarlos igual que si fueran foreign keys reales. Entonces troleamos un poco al ORM de Django. Pero esto es solo en este caso. ¿Qué pasa si todo lo demás falla? Bueno, pues hay... Uy, me cago esto. Hay varias cosas que nos permiten escribir SQL. Hay varios... Django está preparado para dejarte hacer eso. Una de ellas, y este es un ejemplo sacado directamente de la documentación, es el row SQL. Esto, por ejemplo, se lo metes en un annotate y tendrías, pues como uno de los valores de ese query set que estás teniendo, pues tendrías entre paréntesis esa consulta. Y tú le pones el nombre val o el nombre que quieras porque es un annotate y lo puedes utilizar en el resto de la consulta del ORM y ahí puedes hacer cosas un poco más complejas. Si este es un caso que tienes y está sacado exactamente de la documentación, pues es positivo que puedas hacer esto. Un poco más allá, más complicado, está el método extra. No sé si habréis leído sobre el método extra en la documentación. Estamos ya en la versión 2.1 y sigue poniendo un warning de que intentes no usarlo, de que es peligroso, de que solo lo uses como último resort, como last resort. Pero no lo pueden quitar porque es necesario para algunas veces. Entonces, esto lo que hace es que, bueno, en el método extra le puedes pasar como SQL escrito para varias partes, las partes que tú quieras de la consulta SQL que vas a hacer, y te puede valer para hacer joins. En tables aquí estoy diciendo que añada una table que se llama table to join with, y en la parte del where que añada la condición para hacer ese join. Entonces, bueno, y podrías poner varios where, por ejemplo, si la clave es compuesta o cosas por el estilo. Esto puede ser algo que tengas que hacer en algún momento. Y ya cuando dices, ya no sé qué hacer, es mejor que intentes no hacer esto, pero también se puede hacer. Y es escribir la consulta entera como una cadena, en SQL plano. Esto lo pongo aquí porque, bueno, luego es como muy incómodo coger los datos una vez que ejecutas el cursor, no sé qué. Entonces, como voy a subir las transparencias, a lo mejor os interesa esto, que es cómo hacer que lo que te devuelve realmente una consulta hecha con un cursor, hecha en SQL plano, que te devuelva una lista de diccionarios con los nombres como keys de los fields de la base de datos. Entonces, aquí lo tenéis. Es una forma de ayudarte un poco, aunque hagas un cursor, bueno, lo único que luego tienes todos los problemas de haber escrito el SQL. Y una última acción podría ser, a lo mejor, ¿por qué no utilizar un ORM adicional? Bueno, aquí voy a poner SQL Alchemy y antes de hablar de esto, disclaimer, yo no lo he hecho, o sea, sé que se puede hacer, pero yo no lo he hecho, o sea, que no sé cómo se haría. Por supuesto, tienes la ventaja de que tienes una gran potencia, por ejemplo, con SQL Alchemy para hacer consultas complejas, o sea, SQL Alchemy sí que sabemos que funciona muy bien para hacer joins un poco más complejos y para hacer consultas un poco más... O sea, es más fácil hacer consultas más complejas con SQL Alchemy. Pero claro, la integración con Django la pierdes y tus modelos que tienes definidos en tu Django a lo mejor no te valen para tu SQL Alchemy. Estamos cambiando incluso el paradigma. SQL Alchemy es Data Mapper y el ORM de Django es Active Record. Por eso precisamente tiene como sus ventajas y sus inconvenientes.
Entonces, al final, si alguien se ve con ganas de hacer esto, yo recomendaría, y se suele recomendar, que SQL Alchemy se deje para consultas complejas, que al final para las consultas simples y para operaciones CRUD, de create, read, update y delete, funciona súper bien el ORM de Django. Para esas cosas sencillas es súper fácil de usar. Y os dejo ahí el enlace al GitHub de un plugin para Django que hace que esta integración de SQL Alchemy con Django sea un poco más sencilla. Y nada, esto es todo de momento. Quiero decir así como cuña publicitaria que en StyleSage estamos contratando, como casi todo el mundo, y que si queréis cualquier información necesitamos a gente de backend, gente de data science y gente de full stack. Si queréis alguna información podéis entrar en la página web o preguntarme ahora a mí, y aparte las preguntas que queráis sobre la charla, por supuesto. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Yo justo estoy haciendo un servicio REST con SQL Alchemy y me ha sorprendido una cosa que has dicho, que para consultas sencillas está muy bien el ORM de Django, pero es que yo precisamente estoy haciendo consultas complejas y consultas sencillas con SQL Alchemy y me parece que hacer consultas sencillas, al menos programáticamente, también es más sencillo con SQL Alchemy. Entonces, lo que quería decir, yo es que no me esperaba que fuera tan complejo, me parece como muy contraintuitivo. A alguien que ha hecho SQL, Claro. le resulta muy contraintuitivo algunos métodos que tiene. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es lo que os comentaba al principio del chico este que dio la charla, pues que se habían equivocado y que, o sea, el ORM de Django tiene muchas cosas buenas, pero es lo que dices tú, o sea, es muy contraintuitivo. No, si sabes SQL es como, ¿qué me estás contando, digamos? Y a lo que me dices sobre que SQL Alchemy también son muy fáciles de hacer las consultas simples, es que al final supongo que hacer las consultas simples es muy fácil con cualquier ORM. O sea, las consultas simples sí que es muy fácil con el ORM de Django. Yo no he utilizado nada SQL Alchemy, pero me miro un poco la documentación para saber cómo funciona, y es cierto, o sea, las consultas sencillas son prácticamente igual de fáciles que en el ORM de Django. Entonces, en eso sí que le saca mucha ventaja. Pero lo que sí que es cierto es que para la gestión que se hace desde Django, desde el propio código de Django, para las operaciones CRUD de los modelos que tú tienes integrados en el código de Django, ahí sí que, además, por tener una implementación Active Record, ahí sí que Django ORM sí que es mucho más cómodo de utilizar que por ejemplo, intentar utilizar SQL Alchemy para ese tipo de cosas. Y te quería preguntar también otra cosa. ¿Has utilizado el plugin para utilizar SQL Alchemy con...? Bueno, has dicho que no has hecho nada de... No lo he probado. Yo estoy prácticamente seguro de que daría para otra charla de media hora. Si alguien se atreve a hacerlo, que me avise, que vendré a la presentación. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sabéis alguna integración con caché de tipo Redis o Memcache o así con el ORM de Django? Sí, lo que pasa es que no lo gestiona el ORM de Django. O sea, la integración con caché al final la haces más o menos a nivel que tú quieras. Lo puedes hacer a nivel de vista, lo puedes hacer a nivel de consulta, de que si la traducción de la consulta es igual y tienes almacenada esa en caché, que tampoco la haga, pero eso lo gestiona Django como framework, no está incluido dentro del ORM, y es muy sencillo, y el motor que puedes usar es Redis, Memcached, lo que quieras, y sí, funciona bastante bien, o sea, y es bastante fácil de usar el caché, pero está fuera del ORM. Vamos, digamos que como hagas tú la consulta no va a afectar a ese caché, es algo que está implementado en el framework y además bastante bien implementado. Tenemos tiempo para una última pregunta. Lo dejamos aquí. Un aplauso, muchas gracias.